Dice la palabra de nuestro Dios, Eclesiastés 1, el verso número 10, texto número 10, dice de la siguiente manera, escuchen. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Así dice Eclesiastés 1:10. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Respuesta, nada hay nuevo debajo del cielo. Debajo del sol no hay absolutamente nada nuevo, lo afirma la palabra de nuestro Dios. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Vamos a orar. Padre, vamos a escuchar palabra tuya y queremos ser guiados por tu buen espíritu. Sobre todo, Señor, queremos ser alcanzados, tocados. Bendice, Señor, la siembra de tu palabra en los corazones y te rogamos, Señor, que dé fruto para gloria tuya, que nos fortalezcas, nos confirmes, nos afirmes, Señor, en nuestra fe. Gracias por tu palabra, que es alimento para nuestras almas. Da la unción de tu buen espíritu, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Evangelio versus santería. ¿Han escuchado ustedes acerca de la santería? Levante su mano. ¿Se han escuchado por lo menos el término santería? Bueno, pocos. Y cité el texto de Eclesiastés 1:10, porque a veces pensamos que las cosas que de repente comienzan a surgir y que comienzan a tener auge son cosas nuevas. Y la verdad es que no hay nada nuevo debajo del sol, como dice la Escritura. Por si alguien piensa que, o alguien que después escuche esto, piense que la santería es algo novedoso, es algo nuevo, es algo que está surgiendo, y no es así. Más bien diría que pues la santería es el resurgimiento pagano, escuchen esto, el resurgimiento pagano de una religión africana, de una tribu llamada Yoruba. Los Yoruba son un pueblo proveniente de lo que hoy nosotros conocemos como Benín, un país que está al lado occidental de África. A lo mejor ubicamos más Nigeria, al ladito de Nigeria, al occidente, allí está este país Benín. De ahí viene esa tribu, ¿sí? Esa tribu de los Yoruba, ese país en África Occidental, y bueno, ellos creen en un dios llamado Olorún. Este dios, según ellos, es la fuente de la energía espiritual de que se compone el universo. Bueno, estoy dando estos datos, ellos le llaman Ashe. Obviamente es una religión politeísta, no solamente tienen un dios, no solamente Olorun es el dios de esta tribu africana, a quienes ellos adoran, a quien ellos honran, ¿sí? Es una religión que, según algunos, data en esta tribu africana del año 400 antes de Cristo, es decir, que no es nuevo. Si hoy está llegando a nuestros oídos, si hoy estamos escuchando acerca de la santería y de cómo está proliferando, bueno, no es algo nuevo. Los historiadores, la gente que ha estudiado más el asunto, dice que se originó por aquellos tiempos, 400 años antes de Cristo. ¿A qué les suena a ustedes? ¿Qué les recuerda 400 años antes de Cristo? En la historia de los judíos, y creo yo que los judíos en el mundo, su historia, es como el reloj de Dios. Lo que va pasando en la vida de Israel como que va marcando tiempos. Eso es lo que quiero decir. Y si nosotros recordamos el año 400 en la historia de Israel, ¿qué estaba sucediendo? Es el periodo que conocemos como tiempo intertestamentario. ¿Qué pasó en el 400 aproximadamente? Alrededor de
en la historia de Israel no hay profetas, no hay palabra de Dios, no hay revelación. Y vean ustedes, porque yo creo que esto no es coincidencia, ¿eh? Yo cuando estaba estudiando esto dije, Dios, esto no es coincidencia. Si esto es así, que los Yoruba, esa tribu africana, por este tiempo, toma esta religión, cuando Dios no ha hablado a su pueblo, o mejor dicho, cuando Dios ha sido ignorado, el hombre fácilmente se corrompe. Y vuelvo a repetir esto: quien ignora a Dios, quien no oye a Dios, ¿sí?, se corrompe tan fácilmente. Y bueno, no obviamente anunciar el mensaje como evangelio versus santería no es para darles más información de lo que es la santería. Para eso tienen el Google. Ahí ustedes pueden investigar mucho de esto. Yo no se los solamente voy a citar algunas cosas que se me hicieron interesantes, como su surgimiento, ¿sí?, que surgen en un tiempo en el que Dios guardó silencio porque el pueblo se había apartado. Y cuando el hombre no escucha a Dios, cuando el hombre no recibe palabra de Dios, el hombre se corrompe fácilmente. Y digo esto porque, hermanos, si hoy la santería está tomando fuerza, está tomando auge, es por la misma causa. No hay nada nuevo debajo del sol. Es la misma causa. El hombre está ignorando a Dios. El hombre no quiere escuchar el evangelio de Dios, no quiere escuchar de Jesucristo. Y cuando esto sucede, pasa lo mismo que de aquellos tiempos. El hombre fácilmente se corrompe. Dice Romanos 1:23, en la corrupción del hombre, fíjense lo que sucede cuando el hombre ignora a Dios, cuando el hombre no recibe palabra de Dios, cuando el hombre no atiende al evangelio, cuando no escucha la palabra de Dios. Dice Romanos 1:23 acerca de los hombres, dice, cambiaron o invirtieron la gloria del Dios incorruptible. Subraya ahí en su Biblia, nuestro Dios es un Dios incorruptible. Y los hombres, cuando han ignorado a Dios, cuando se han dejado llevar por sus propios pensamientos, no atendiendo a lo que dice la Escritura, el hombre lo que hace es trocar la gloria de Dios, invertir la gloria del Dios incorruptible, dice Romanos 1:23, y lo hicieron en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de animales de 4 pies, de serpientes, de cualquier cosa. Esto es lo que hace el hombre, ¿sí? De esta forma se corrompe el ser humano cuando ignora a Dios, y puede invertir, cambiar la gloria del Dios infinito, de nuestro Dios incorruptible, en cualquier cosa. Si nosotros habláramos de cuántas religiones hay en el mundo, de cuánta gente tiene una creencia diferente a lo que el cristianismo, basado en la palabra de Dios, creemos, hermanos, nos sorprenderíamos. Así que hablar de la santería es hablar de un grupo religioso más que ha trocado la gloria de Dios, la gloria del Dios incorruptible. Ahí mismo Romanos 1:25 dice, hablando de estos mismos hombres, los cuales, o de todos los hombres, cuando ignoran la palabra de Dios, cuando no se atiende a Dios, dice Romanos 1:25, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira. Mudaron. Allí la palabra clave, esta palabrita es fundamental. Mudaron. Los hombres, al no atender a Dios, al ignorar a Dios, no solamente trocaron la gloria de Dios, sino que la cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén y amén. Pero los hombres mudaron la verdad de Dios, la convirtieron en mentira. Y esto es lo que hacen todos estos grupos
de personas cuando se han alejado de la verdad de Dios. Y la santería es un grupo, sí, se conoce como religión, es una religión, ¿sí?, apartada del Evangelio, apartada del Dios incorruptible, apartada de la verdad infinita de las Escrituras. Y dice aquí mismo en Romanos: por tal razón los hombres son inexcusables del juicio de Dios. No hay excusa para el hombre que se ha corrompido, que ha ignorado a Dios y que ha trocado la gloria de Dios y ha mudado la verdad de Dios, sea quien sea, ¿sí? ¿Cómo surge, cómo ha proliferado la santería en el mundo? Porque, hermanos, esto es algo que no solamente está presente en México, sino está en todo el mundo. La santería está presente en todo el mundo, muchísimos lugares, gente famosa, artistas políticos, hoy día se siguen involucrando en esto. En la historia de las diásporas africanas en América, nosotros tenemos que considerar los años 1820, 1840, inclusive el descubrimiento de América se dice que ocurrió por allá por el año 1800, 1400, es decir, esto es todavía más antiguo, ¿sí?, los siglos atrás. Miren, pero hay un dato histórico interesante. Quienes trataban con esclavos africanos los vendían a los españoles. Así se dio la diáspora de las tribus africanas. Iban, capturaban esclavos negros africanos, los vendían a los españoles, la gente que trataba con personas, la trata de personas. Por eso leí Eclesiastés. No hay nada nuevo, hermanos, hasta el día de hoy se sigue tratando con personas. La trata de esclavos negros los vendían a los españoles en las incursiones que hacían a América traían a esos esclavos negros, los vendían y llegaban principalmente llegaban a Cuba. Ese dato también es interesante, es un dato histórico. Llegan a Cuba, venden a los esclavos africanos que eran capturados allá, los yorubas, traían su religión. Y esto lo digo con un poco de vergüenza, ¿sí?, porque ellos, a donde los trajeron, en la calidad de esclavos en la que llegaron, trajeron su religión y no la cambiaron. Nosotros leímos el capítulo 44 de Jeremías y dice que los judíos que fueron a Egipto y que vivían en Egipto, para ellos fue la palabra de Jehová en Jeremías 44, esos judíos en Egipto, ¿saben qué habían hecho? Habían adoptado los credos, las costumbres de Egipto, ofreciendo sahumerios a otros dioses ajenos. Y ahorita vamos a tocar el pasaje de Jeremías 44, que es lo que me llevó precisamente al estar estudiando, estar leyendo, hacer esta relación de esa dispersión de judíos, que ellos, debiendo de haberse mantenido firmes en su credo, adoptaron las costumbres y las creencias de los egipcios. Los yorubas, los africanos, esas tribus a las que me estoy haciendo referencia, fueron las que dispersaron la santería, su religión. Y decía yo, ha proliferado en todo el mundo. Llegan a Cuba, llegan a Brasil, a Trinidad, a Haití, a Puerto Rico, introducen, entre otras cosas, el vudú en Brasil, el macumba. Por ahí nosotros años atrás escuchábamos una canción que se llamaba así, Macumba, y macumba, curiosamente, es el equivalente a la santería en Brasil. Aunque bueno, inocentemente unos dicen, ustedes googlean ahí macumba y les puede dar el significado de que es un instrumento musical, ¿sí?, que es, escuchen esto, es el nombre de un dios
africano, macumba, ¿sí? O macumba significa también brujería, magia, ¿sí? Eso es lo que significa, pero ellos lo trajeron. Y decía yo que los Yoruba trajeron sus creencias. Israel va a Egipto y adopta. Y hoy tú y yo como cristianos, ¿qué hacemos en el mundo? Con nuestra creencia, con nuestro credo, con el evangelio glorioso que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el evangelio? A donde Dios nos lleve, mira, a donde Dios te ponga. Una de dos. O llevas el evangelio o vas a terminar adoptando cualquier cosa. ¿Cómo adoptamos eso? Decía yo, y vuelvo a tocar el punto, ignorando a Dios, no atendiendo la voz de Dios. Ve cuán peligroso es, hermano, el ignorar la palabra de Dios, el no atender lo que dice la palabra de Dios. Si tú, joven, señorita, vas a la universidad, vas a la escuela, en la escuela te van a enseñar de todo tipo de cosas. La influencia es tan grande. Vas a tener compañeros que te van a comenzar a hablar de sus costumbres, de lo que ellos practican, de lo que ellos piensan, de lo que ellos sienten. Y una de dos, o corres el riesgo de que tú adoptes o de que tú seas luz y seas sal y les compartas el glorioso evangelio de salvación. No hay de dos, no hay más que de dos. Y aquí está en la historia, los yorubas traen su religión, no importa, la difunden, los judíos van, adoptan. ¿De qué se trata? Tú como cristiano, yo como cristiano, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué las personas se inclinan a la santería? Voy a seguir compartiendo información, alguna información, pero bueno, la palabra de Dios es lo más importante. ¿Por qué se inclinan por la santería hoy día? Bueno, ¿qué ofrece la santería? Ofrece sanidades, dicen que hacen operaciones, ¿sí? ¿Sí? Ofrecen sanidades, ofrecen soluciones a problemas, entre ellos problemas familiares, problemas económicos, problemas sentimentales y de otro tipo. Eso es lo que ofrece la santería. Y pareciera noble, ¿no? La gente acude porque tiene una necesidad, porque tiene una situación, tiene un problema, y acuden y aparentemente les resuelven su problema. Y la gente se está involucrando. La gente que más acude es la gente precisamente que tiene problemas de salud. Y bueno, ellos hacen, sí, invocaciones, ellos tienen ritos, no les voy a decir cómo son los ritos, yo sí estuve leyendo, informándome, sí, hacen ritos y hacen sanidades. Invocan espíritus, dicen ellos, que son espíritus guerreros. Para mí me sonaron a nombres de demonios. La verdad, Shango, o Batalá, Ogún, Yemayá, Oshun, Babalú. Y en el pasaje de Jeremías dice, Jeremías 44, dioses que no conocían, los abrazaron, los adoptaron, les quemaron sahumerios y ahora los están adorando. Dioses que no conocían. La verdad, yo escuché estos nombres, leí estos nombres que nosotros, iglesia, no conocemos. Y perdón por darlos a conocer, pero tenemos que saber. No son nombres de Dios, no son nombres de seres angelicales, ¿no? ¿Dónde salieron? Todo se originó allá. En esas tribus africanas, ¿sí? Pero eso es lo que están ofreciendo, eso es lo que está ofreciendo la santería hoy día. Tienes un problema, ven. Y esto, bueno, el evangelio hoy también muchos lo han malbaratado, porque bueno, también hay grupos religiosos, ¿no?, que te invitan a integrarte viendo la necesidad que tú tengas y ofreciéndote que pares de sufrir. El evangelio, hermanos, no es eso. Mira, lo que no ofrecen los demás grupos, lo que no ofrece la santería, es la salvación del alma. No ofrecen eso. Romanos 1:16 dice la Escritura, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para todo aquel que cree. Es poder de Dios, es potencia, el evangelio es potencia de Dios. La santería no ofrece nada de esto. Y hermanos, hasta en los judíos sabían que hasta los milagros los puede hacer el diablo. Por eso a Jesús lo acusaban, decían, no, tú lo que estás haciendo es por el poder de Belcebú, tú tienes el demonio y en el nombre del demonio estás haciendo sanidades, por eso multiplicas el pan, por eso multiplicas peces, por eso haces lo que haces, porque hasta el diablo puede hacer eso. Y Pablo a los Corintios dice, pues el mismo Satanás se puede transformar o transfigurar en un ángel de luz. Si tú vas por una sanidad, si tú vas por un milagro, déjame decirte que después esto se va a terminar. Si tú vas por dinero, por algo que te ofrezcan, mira, el evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Juan 5:39 dice, escudriñen las escrituras, el evangelio, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ofrecen vida eterna. Dice el Señor Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí, porque el evangelio habla de Cristo, habla del Salvador, habla de la salvación de tu alma, no de la contaminación, no de lo que ofrece y de lo que practican quienes están dentro de estas religiones paganas. Vamos a Jeremías capítulo 44. Jeremías 44. Después de lo que he dicho, de lo poco que he compartido, porque créanme que es un mundo de información, si nosotros lo enfocamos, si no es una adaptación, sino más bien es lo que ocurre, decía yo al principio, cuando el hombre ignora a Dios, cuando el hombre no quiere atender a Dios. Dice versículo 3, a causa de la maldad de ellos, que cometieron para hacerme enojar, dice Dios, yendo a ofrecer sahumerios, honrando dioses ajenos que ellos no habían conocido, vosotros ni vuestros padres. Dice, y envía a vosotros a todos mis siervos, los profetas, madrugando y enviándolos, diciendo, no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Dice el Señor, no hagas esta cosa abominable que yo aborrezco. Ofreciendo sahumerios, honrando a dioses ajenos que tú no conoces, dice Dios. La santería, decía yo, en sus ritos, en sus prácticas, hacen sacrificios de animales. Y escuchaba yo una entrevista que le hacen a un santero. Y dice él, fíjense la distorsión. Dice, no, es que esto que nosotros hacemos de los sacrificios, ofrecen principalmente aves, ¿sí? Aunque pueden ser otros animales también, principalmente ofrecen aves. Dicen, esto lo fundamentamos porque dice, el patriarca Abraham en su religión ofrecía animales a Dios. Y tal parece que, por eso dije, mudan la verdad de Dios. Sí, Abraham ofrecía corderos, ofrecía sacrificios, sí hay sacrificios en el Antiguo Testamento, y ellos toman eso para justificar lo que hoy hacen. Lo que no saben o lo que quieren ignorar u ocultan es que eso apuntaba a un sacrificio, el sacrificio expiatorio de Jesús, y que una vez sacrificado Cristo, habiendo entregado su sangre por nosotros, cesaron todos los sacrificios, ya no hay sacrificios. Y dice la epístola a los Hebreos, y todos esos sacrificios y toda esa sangre derramada nunca pudo tener un efecto. Dice, nunca pudieron quitar un solo pecado. Vean lo vano de los sacrificios, pero ellos dicen, no, el que yo sacrifique hoy unos gallos, unos animales, unas aves a mis dioses, dicen, tiene ese fundamento, y pareciera que ahí está, no hay sacrificios, no han cesado. El sacrificio de Cristo es único, pero dice aquí, dice el Señor, no hagan esa cosa abominable. Versículo 5, no
oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer sahumeros a dioses ajenos. Dice el Señor, derramó semilla, versículo 6, pero versículo 7. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas? Practicar, hermanos, este tipo de religiones apartadas de la verdad del Evangelio, apartadas de la palabra de Dios. Vean, aquí está, dice, hacéis tan grande mal contra vuestras almas. Es un mal que se hace contra el alma. Si vas tú solamente por el beneficio de la salud, ¿con qué poco te conformarías entonces, no? Si vas por un poco de dinero para que te solucionen un problema, ¿con qué poco te estás conformando? Cuando la palabra de Dios, decíamos, el poder del Evangelio es poder para salvación de tu alma. Y el practicar estas cosas dice, ¿por qué, dice el Señor, por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas? Dice, y no se han arrepentido, no se han conmovido. Cuando Dios mandó un profeta, es más, inclusive la palabra que Dios envió por el profeta Jeremías fue rechazada. Y cuando el hombre, hermanos, obstinadamente, voluntariamente decide practicar esas cosas, vean los judíos que le respondieron a Jeremías. Ya no llegamos hasta allá, pero busquen Jeremías 44. Versículo 16, vean lo que respondieron, porque creo que ahí está la dureza del corazón del hombre. Y quien quiere practicar santería y cualquier otra, vudú, cualquier otra religión, puede hacerlo si quiere. Miren lo que los judíos dijeron cuando estaban ofreciendo sahumerios a dioses ajenos, corrompiendo sus almas, dice, haciendo un mal contra sus almas. Le dicen a Jeremías, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no oímos de ti. Vean, antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, dicen ellos, para ofrecer sahumerios a la reina del cielo y derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, ¿sí? Porque dicen, viene de más atrás, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal ninguno, porque dicen ellos, cuando nosotros ofrecemos sahumerios, no estamos bien. Usted pregúntenle a un santero. Van a decir, yo estoy bien, mire, económicamente. Y de verdad, se los digo con conocimiento de causa. Por ahí tengo algunos muy cercanos que los conozco, los veo y digo, pues están bien, ¿no? A lo mejor trae mejor carro que yo. Aparentemente. Y era lo que decían ellos. Fuimos hartos de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Versículo 18. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. Dijeron ellos. 19. Y cuando ofrecimos sahumerios a la reina del cielo y le derramamos libaciones, hicímosle nosotras tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin nuestros maridos, es decir, ellos dieron consentimiento. Pero ellos dicen, no, mientras practicábamos estas cosas nos iba bien. Y la verdad es que aparentemente así, pero no olviden el versículo 7. Dice el Señor, ¿por qué hacéis este mal tan grande contra vuestras almas? El mal, hermanos, es contra nuestras almas, pero ellos decían, mientras practicamos, todo nos iba bien. La santería utiliza rituales, en sus rituales elementos como collares, plantas, animales, caracoles, cráneos humanos, veladoras, sacrificios de animales, frutas, tambores. Y bueno, hermanos, en México se ha incrementado la aceptación de esta religión pagana, ha ido en aumento, dicen algunos, desde 1996, y a partir del año 2000, hermanos, esto se convirtió, yo no sé si ustedes le quieran llamar una moda, ¿sí?, pero va en incremento. Y aquí la pregunta de reflexión, iglesia: ¿qué estamos haciendo nosotros con el Evangelio que Dios nos ha otorgado? Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen este Evangelio, prediquen el Evangelio.
Marcos 16:15. Nosotros debemos difundir el Evangelio, darlo a conocer. ¿Cómo? ¿Encerrándonos en 4 paredes? Por eso decía, aquí la pregunta de reflexión, iglesia, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Queremos darlo a conocer al mundo o es nuestra responsabilidad? ¿Sí? Ya leímos ahí la exhortación del profeta Jeremías. Jeremías 15:19 dice: por tanto así dice Jehová, si te convirtieres yo te pondré y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil serás mi boca. Creo que lo que más sabemos de este texto, Jeremías 15:19, es la siguiente frase: conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. No te conviertas a ellos, dice el Señor. Que ellos se conviertan a ti. Y no solamente con la santería, cualquier filosofía del mundo contraria a la palabra de Dios, cualquier influencia, cualquier corriente que hoy esté, ¿sí? Dice el Señor, no te conviertas, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Quiero concluir con Deuteronomio 4. Hoy fue una palabra de reflexión para nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 4. La santería, hermanos, está proliferando. El Evangelio tiene que correr, tiene que ser predicado. Tenemos que llevarlo, tú y yo, a donde vayamos. ¿Por qué no convertirnos a ellos? Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. En adelante dice el Señor: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Eso es lo que tiene que decir de ti, iglesia, de mí, de nosotros que tenemos en nuestras manos el Evangelio y en nuestro corazón. Porque ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Hermanos, yo no sé de verdad estos grupos qué tan cercanos se sientan de su Dios, pero el Dios nuestro está cerca. ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Parafraseado, yo diría: ¿qué gente hay que tengan un evangelio como el que nosotros tenemos? Y no hay otro evangelio. Pablo lo dice a los Gálatas. Y si aún viniese un ángel y os anunciare otro evangelio distinto al que nosotros os hemos anunciado, dice la Escritura, sea maldito si alguien trae otro evangelio. Así que aquellos también que dicen que hay otro evangelio de Jesucristo, hermanos, hay un montón de evangelios apócrifos, pero si es distinto a este evangelio, dice: ¿qué gente hay que tenga unos estatutos, que tenga un evangelio como este? 9, y concluyo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas has a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque si los demás promueven, difunden sus creencias religiosas, tú y yo no podemos hacer menos con el evangelio que Dios nos ha dado. No me avergüenzo del evangelio, es potencia de Dios para salvación. Pongámonos de pie, vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos. Ante las corrientes, Señor, del mundo en el que nos ha tocado vivir, que no son nuevas, queremos, Señor,
que tú ilumines nuestros pensamientos, que no prestemos oídos atentos a lo que el mundo dice y cerrar oídos a lo que dice tu palabra. No lo permitas, Señor. Antes oramos como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Permítenos atender a tu palabra. Señor, toda filosofía humana, toda creencia distinta a lo que es tu palabra, lo que es tu evangelio, guárdanos y guarda a nuestros hijos. Señor, porque vivimos tiempos difíciles. Te rogamos porque cuides de la iglesia, Señor, y que nosotros seamos lo que tú dijiste que teníamos que ser. Que podamos dispersar, Señor, el evangelio. Que esa fragancia, Señor, de tu evangelio, el olor de tu conocimiento, Señor, como un incienso pueda esparcirse en donde tú nos pongas. Llámese trabajo, llámese oficina, llámese negocio, llámese escuela, sea universidad, donde tú, Señor, nos pongas. Que no adoptemos, Señor, esas ideologías, esos pensamientos, esas creencias, y que nuestro oído esté abierto solamente, Señor, para tu hermosa palabra. Señor, confirma la fe de la iglesia, bendice a tu pueblo, y te rogamos porque nos guardes, Señor, como tú le dijiste a tu pueblo Israel a través de Moisés. Guarda tu alma. Ayúdanos a cuidar, Señor, de nuestras preciosas almas, las cuales tú has redimido con la sangre de Cristo, y perdona nuestros pecados. A ti la gloria, Señor, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.